Sí, nosotros hemos hablado ya con los comunitarios y les hemos informado de que se puedan retirar de los lugares en donde se encuentran. No queremos poner en peligro más vidas. Lamentablemente nosotros tenemos que acudir hasta estas medidas porque el Estado muchas veces no escucha nuestras peticiones. Concretamente, en este caso, la empresa distribuidora de energía eléctrica iniciamos un proceso de negociación que se lleva a cabo en 2 meses. Supuestamente se asumen ciertas responsabilidades, mas sin embargo estas no se aplican y nosotros nos vemos en la necesidad de tomar estas medidas y nosotros sí repudiamos realmente el que se den estas actitudes de parte del Estado y lamentamos mucho que hayamos llegado hasta este punto, pero de igual manera yo le pido a cada uno de los totonicapenses que podamos mantener la tranquilidad, que demostremos de que Totonicapán, a pesar de todas las situaciones que se han dado, pues seguimos unidos y que nosotros como líderes y dirigentes de Totonicapán vamos a seguir en la lucha. ¿Qué les han dicho los líderes allá en Totonicapán? ¿Les han confirmado estas muertes a ustedes? Sí, efectivamente nos han manifestado de que son 4 los fallecidos, los heridos no se tiene la cantidad puesto que en el hospital ya no da abasto por todos los heridos que hay. ¿Se sabe nombres de las nombres de las personas fallecidas? No, nombres exactamente no, pero se sabe que son de la comunidad de Pasajoc, Chipuac, Vázquez y de la comunidad de Panquish. ¿Qué les indican ellos? ¿Fueron personas del ejército o personas civiles los que atacaron? Sí, quienes estaban en la manifestación nos dijeron de que habían sido personas del ejército quienes habían disparado en contra de ellos. Manifestarles de que nosotros tampoco íbamos armados porque somos autoridades y lo único que tenemos es nuestra vara, que es el símbolo de la autoridad. ¿Estarán deponiendo las medidas de hecho en los puntos que tomaron? Pues eso lo vamos a platicar en asamblea, pero por el momento nosotros les pedimos a todos los vecinos que se puedan retirar porque no queremos poner en peligro a más personas. ¿Qué información tienen de la comisaría que supuestamente tenían pobladores? No, por el momento no hemos tenido ninguna información de parte de la comisaría. Igual a los vecinos les pedimos mantener la calma, no hacernos daños a nosotros mismos, ¿verdad? Y como lo decía, nosotros como líderes igual seguimos en la lucha. Se maneja que dentro de los grupos de campesinos hay gente infiltrada. No, la convocatoria la hizo inicialmente y la actividad la organizó 48 cantones y es la autoridad la que está al frente a esta actividad. Declaraciones. Gracias. Son las declaraciones. Entonces, nosotros acabamos de venir un poco tarde. ¿Nos puede dar el mensaje que transmitieron, por favor? ¿Aló? Sí, lamentablemente se han dado algunos hechos que en un momento determinado, pues lamentablemente las fuerzas de seguridad arremetieron contra nuestros vecinos y consecuencia de ellos es de que hay 4 personas fallecidas y varias personas heridas. Lamentamos mucho que haya llegado hasta este punto. Nosotros queríamos llevar toda la negociación a través de un diálogo, pero desafortunadamente nunca se nos escucha y se nos obliga a tomar estas medidas. Lamentamos mucho y a la vez le pedimos al pueblo de Totonicapán que sigamos unidos y en su momento lo manifesté. Nosotros, a pesar de todo lo que pueda pasar, seguimos en la lucha porque nuestro objetivo es buscar el bien común y siempre lo tenemos claro eso y a la vez pues decirle al pueblo de que como líderes seguimos firmes en lo que es la lucha de los 3 temas que veníamos a tratar aquí con el presidente, que es en cuanto a la reforma a la Constitución, la reforma del pensum de estudio de los jóvenes a los 5 años y asimismo también al tema de la energía eléctrica. ¿Ustedes tienen información de cómo fallecieron estas 4 personas de las que se habla? Por el momento no tenemos una información verídica, más sin embargo sí se nos ha comentado de que estas personas fueron pues baleadas y por balas fue que murieron. ¿Tienen los nombres de las personas? No, pero sí sabemos que son de una comunidad que se llama Quiaquish, Pasajoc, Vázquez y Chipuac. Este es un momento. ¿Y qué piensa? Decirles de que toda esta manifestación y el movimiento lo organizó propiamente la autoridad comunitaria. Desde hace tiempo hemos venido dialogando nosotros con la empresa de distribuidora de energía eléctrica y por todas las situaciones que se han estado dando, pues la misma autoridad es quien organiza este movimiento. ¿Qué piensa lo que dice el presidente de que fueron civiles? Bueno, lamentablemente cada uno va a tener que defender su espacio. Nosotros hasta el momento pues
repudiamos lo que pudo haber pasado, pero sí nosotros tenemos conocimiento de que fueron uno de los miembros de los agentes de seguridad. Con certeza no sabemos quién habrá sido, pero yo sí le pido con todo respeto al señor presidente que esto se pueda esclarecer. ¿Cuál es su nombre, perdón? Carmen Tacán. Paco. Carmen.